Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy quería hablar del tema que todo el mundo está comentando: ¿está los Estados Unidos en una recesión o no? Bueno, técnicamente está en una recesión y ustedes dirán, bueno, ¿por qué todos los economistas dicen que técnicamente está en una recesión? Porque en la definición técnica es que sean 2 trimestres de contracción del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Por qué no lo podemos decir oficialmente? Porque en Estados Unidos hay una oficina o un ente público que se encarga de esto, que se llama la Oficina de Investigación Económica, que está integrada por distintos académicos de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, y ellos no tienen una fecha de reunirse. Ellos, lo más probable es que se van a tomar su tiempo, algunas semanas, en ver la data, y ellos determinar si estamos oficialmente en una recesión o no. Hay que esperar por ellos y lamentablemente no hay una fecha de cuándo ellos nos darían información. Así que por eso es que se dice una recesión técnica. Sin embargo, podemos saber por adelantado si es posible o no que ellos la determinen como una recesión oficial, porque hay un criterio que se usa, lo pueden ver en pantalla. Y este criterio, bueno, pasa por los ingresos de las personas, pasa por la creación de empleo, pasa también por las distintas encuestas de salud del mercado laboral, pasa por los gastos de las personas, también por las ventas ajustadas a la inflación y por la producción industrial. Entonces, si vemos uno a uno estas variables, podemos ver: número uno, gastos de las personas siguen con un crecimiento cercano al 8% en el último reporte que tenemos de junio. Eh, Esto, digamos que si lo comparamos con la inflación, es un crecimiento bastante ligero, pero no deja de ser un crecimiento. Así que una de las cosas principales es que las personas estén gastando menos desde el punto de vista real, ¿no? Después de considerar inflación. Y esto no lo estamos viendo por ahora. Si vemos va a ser una comparación difícil porque el año pasado la gente tenía ingresos extra por los cheques de estímulo, por las ayudas estatales que dio el gobierno federal y estatal, perdón. Así que la comparación va a ser odiosa y yo creo que vamos a tener que esperar más o menos hasta septiembre, que fue cuando empezaron a reducirse esas ayudas económicas, para tener una mejor idea de cómo va a evolucionar el ingreso de las personas. Eh, Desde el punto de vista industrial, los gastos capitales, que es básicamente ese gasto que hacen las empresas para ampliar producción, para ampliar eh, la productividad de la empresa, esos gastos que no están relacionados con el día a día, sino más bien con el futuro de la empresa, siguen aumentando. En el primer trimestre aumentaron un 14%. En el gráfico, en las líneas que ven sombreadas, las líneas que ven grises, generalmente esto, o generalmente no, perdón, en todos estos casos se dieron recesiones. Así que eh, fíjense cómo antes de las recesiones lo primero que cae es el gasto de las empresas en su producción y en su productividad. Así que en este caso todavía no estamos allí y esa es una de las cosas que seguramente eh, este comité va a estar observando muy de cerca. Otra cosa a observar de cerca es la producción industrial, porque bueno, lamentablemente los gastos capitales no sabemos cuál fue el gasto del segundo trimestre, perdón, pero sí podemos ver la producción industrial mensual y el mes pasado creció un 4,15% más o menos. Así que también esto no de ninguna manera nos da una señal de que estemos en una desaceleración. Y la creación de empleos, el último eslabón o el último criterio que usa el comité, ha seguido creciendo de manera importante. El desempleo está cerca de un récord histórico, ahí cercano al 3%. Y de paso, acá en pantalla ven la gente que sigue pidiendo beneficios de desempleo. Tuvo una caída estrepitosa entre 2021 y 2022 y no vemos un aumento. O sea, generalmente cuando se complica el mercado laboral, lo primero que hacen las empresas es despedir gente y esa gente después le cuesta conseguir empleo. Eso no es lo que está sucediendo en esta ocasión en particular. Otras cosas a tomar en cuenta con respecto a esas cifras del PIB que pudieron haber incidido o no. Número uno,
Gasto del gobierno, el gasto del gobierno viene a la baja porque están tratando de reducir el déficit, una manera de controlar la inflación y bueno, el gasto con caídas importantes, de hecho cayó 7% el último trimestre, así que para un gobierno tan grande como los Estados Unidos no es poca cosa. Otra cosa a considerar, las exportaciones netas negativas y cercanas al récord histórico. Esto es por la fortaleza del dólar en los últimos meses, que hace que comprar productos americanos para los extranjeros sea muy complicado y hace que sea más barato para las empresas locales también comprar productos fuera. Y para mí el gran culpable de este número de negativo en el trimestre fue los inventarios de privados tuvieron caídas importantes y tuvieron un efecto del menos 2% sobre ese dato de PIB. O sea, si esto hubiera estado, digamos, sin ningún movimiento, habríamos tenido un crecimiento importante en la economía en el trimestre. Y eso no se dio porque durante el primer trimestre y parte del segundo se dieron reducciones importantes de los inventarios en general, ¿no? Sobre todo las empresas minoristas y las empresas vendedoras de autos. Eso cambió radicalmente en los últimos 45 días, sobre todo para el sector minorista, empresas como Walmart, como Target, quejándose de lo complicada que está la situación para ellos vender y que están teniendo que liquidar inventario. Así que sabemos que tienen un inventario excedente que no lo tenían, digamos, calculado antes. Las empresas vendedoras de autos están recibiendo más oferta, no la suficiente, pero digamos que ya sabemos que por ese lado Ford, General Motors, la misma Tesla, todos están hablando de que van a aumentar la producción de manera importante en los siguientes 6 meses. Entonces, eh, otra razón para dudar de que el país esté encaminado a una contracción económica que nos lleve a una recesión, por lo menos por estos criterios, ¿no? Lo que sí se ve no es una contracción, sino una desaceleración. Una desaceleración sí, sí es palpable, y eso es algo que a mí en particular me preocupa bastante con respecto al futuro, porque evidentemente si hay una desaceleración, no podemos descartar una recesión de verdad en 2023. Y esa es mi principal preocupación, de que los datos ahora, la gente discutiendo si es una recesión o no, no es algo que no debería ser algo importante, hay que dejárselo al comité de la Oficina de Investigación Económica de los Estados Unidos. Lo que sí hay que preocuparse es que se está acelerando la economía, aunque siga creciendo, y esto nos puede llevar a una contracción en 2023. Así que, ¿cómo prepararse para esto? Es algo que hemos venido nosotros haciendo con nuestros clientes, agregando muchas empresas con poca exposición a los mercados foráneos, porque bueno, la situación en Europa y mercados emergentes es mucho más compleja que la situación en los Estados Unidos. Y agarrando empresas que generalmente cuando hay recesiones tienden a no irles mal, ¿no? Que tienden a seguir vendiendo más o menos igual. Así que esa es la mejor manera de proteger los portafolios. ¿Qué va a suceder? Bueno, realmente parte de esta desaceleración económica está siendo causada por la Reserva Federal, por esa subida de tasas de interés que está haciendo que las empresas se les complique pedir crédito, que les suba sus gastos mensuales en cumplir sus deudas, que a la gente le tenga que pensar dos veces a la hora de comprarse un auto nuevo, que tenga que pensar dos veces a la hora de comprarse una casa. Así que esa presión económica que está creando la Reserva Federal para así lograr bajar la inflación es lo que está causando esta desaceleración. Si la inflación empieza a moderarse, ahí veremos una Reserva Federal que haga pivot y pudiéramos evitar una recesión en 2023. Pero dependerá de los siguientes reportes de inflación. Así que próximos 2 meses, clave ver cómo sale la inflación para ver si la Reserva Federal empieza digamos, pensar en tirar la toalla y subir menos la tasa de interés. Pero bueno, por ahora debemos esperar. No hay suficiente data como para poder determinar si esto se va a dar, si vamos a ver una Reserva Federal inclinada a hacer eso.
Así que por ahora, mucho cuidado si eres inversor. Como dije, trata de revisar tu portafolio y agregar más empresas que sean, digamos, más inmunes a la inflación y a la recesión. Y si no eres inversor, bueno, es un buen momento para cuidar el ahorro y tratar de tener un colchón financiero por si acaso la inflación no termina por ceder y la Reserva Federal termina por enviarnos a una recesión. Así que esto es todo por hoy. Cualquier pregunta, envíenla a info@bossirici.com o se pueden comunicar conmigo por mis redes sociales. Así que lo dejamos hasta acá y bueno, hasta un próximo video.